Hola, en todo el mundo hay unos 3.000 pueblos indígenas y 522 de ellos viven en América Latina, cada uno con su propia cultura, cada uno con su propia lengua, pero todos con un denominador común, cómo hacer frente a lo que los ricos llamamos civilización sin morir en el intento. Cibesmundi va a reunir en Asunción, en Paraguay, a una pequeña representación de estos pueblos originarios. Y Victoria Tortosa está a punto de partir hacia allá. Victoria, ¿quiénes van a ser los protagonistas de este encuentro? Bueno, pues a la cita acudieron unas 30 personas en representación de los wiwas, los maleku, los quichuas y los guaraníes. ¿Y cuántos países hay involucrados? Son 6. Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Costa Rica. Vamos ahora a conocer un poco más a estas etnias. Los embia guaraníes son unas 32.000 personas que viven en la zona fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay. Su hábitat natural del bosque del Alto Paraná ha sufrido una deforestación brutal. Ahora solo queda un 8% de su territorio original. Los wiwas son unas 11.000 personas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Desde 1980 habitan en una zona protegida, lo que les ha ayudado a defender sus derechos. Los quichuas son unas 13.500 personas que viven en la Sierra de Sucumbíos, en Ecuador. Sufren un acusado problema de pérdida de identidad cultural. Los maleku, unas 600 personas que viven en el cantón de Huatazo, en Costa Rica, en la frontera con Nicaragua. Este pueblo ha sufrido una fuerte emigración al no poder utilizar unas tierras que les corresponderían legalmente. Este proyecto está financiado por la Fundación ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, y además de Cibesmundi está organizado por Altervida, nuestra contraparte en Paraguay. Vicky, ¿cuáles son los objetivos de este encuentro? El objetivo del encuentro es realizar un programa regional que podamos utilizar como guía de trabajo en el futuro tanto Cibesmundi como las organizaciones que representan los derechos de los pueblos indígenas. Se va a crear un plan de acción económica sostenible, respetuoso con la cultura de cada pueblo originario, que puedan gestionar ellos mismos. Gracias, Vicky. Y a los que nos habéis dicho que este estudio parece una nave espacial, pues oye, que llevabais razón y de hecho me voy a ir en ella a Asunción, a Paraguay. ¡Nos vemos!